Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos de invitado a un habitual de esta casa, el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y un conocido abogado. Bueno, nada, te felicito, tú obtuviste una victoria con la revocación del archivo definitivo supuestamente que se había hecho con el expediente del doctor Andrés Daguarre Hijo, que tuvo un acuerdo con el consorcio que construye Punta Catalina y se le pagó un dinero en dólares. Eso fue archivado por Jean Alain Rodríguez y tú lograste que se revocara. ¿Cómo fue ese proceso? Okay, gracias por la invitación. Mira, ustedes han sido testigos en este programa de todo el proceso. Nosotros el 26 de diciembre del 2019, estando fuera del país con mi familia, el despacho de Jean Alain Rodríguez se despacha, estableciéndole un archivo definitivo. Y como el plazo procesal es de 5 días, yo me devolví al país e impugné. Se llama técnicamente un acto de objeción al archivo. Objeción al archivo. Bien. Iniciamos un proceso. En buena justicia, aunque procesalmente es una facultad del Ministerio Público, el archivo se ha constituido en la guarida por excelencia de gente que no quiere que le conozcan un juicio de fondo al respecto, pero que goza del poder político del momento. Afortunadamente, con una procuradora como la que tenemos, ya no hay posibilidad de que de Palacio o ningún otro sitio le bajen una línea, porque es una procuradora independiente. Ahora, ¿cuál fue el fundamento de nuestra acción? La siguiente, miren, aquí hay una operación, a todas luces evidente, que comenzó con un contrato de asesoría en CDEE de $500,000 para asesorar el proceso de licitación. Concluye el proceso y la compañía que ganó, y que hasta se le construyó un competidor virtual, porque las destrezas del señor Daguarre están fuera de discusión. Gana Odebrecht en una operación y en el marco de un acuerdo en la Corte de Nueva York, estableció los nombres de las figuras que aparecían en esa recepción de coimas. Aquí le llamamos soborno. Y aparecen codinomes, el país conoce, y yo lamento que no hayamos hecho el esfuerzo para conocer esos codinomes, pero yo estoy convencido que en la gestión de doña Miriam se va a obtener 2 personas de origen dominicano y Andy Daguarre. La gente me pregunta, ¿por qué con Andy sí y con los otros no? Le voy a explicar por qué. En el caso del señor Daguarre, se me notificó en función de que yo deposité en el PETCA, en el gobierno de Danilo Medina, una denuncia formal. Y es por eso que yo, como parte del proceso, conozco la intención de la Procuraduría General de la República de archivarlo definitivamente. De los otros 2 ciudadanos, yo no sabía porque yo no había colocado su nombre en la denuncia, porque no había aparecido esa información. Y debo decir con el dolor de mi alma que los otros 2, si bien es cierto, fueron interrogados, y es facultad de Procuraduría General de la República hacer los interrogatorios, el plazo procesal respecto de impugnar ese archivo concluyó. Que son, ahí está el Guzmán Ibarra, que era funcionario del Banco de Reserva. Y Salcedo. Sí, el que estuvo en la Asociación de Bolsa, ¿era? En la Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, sí. Sí. Entonces, esos 2, en buena justicia, ellos tienen la cobertura de que nadie impugnó el archivo definitivo. Ahora, en el caso de Daguarre, yo sí tuve la información porque quien depositó la documentación en Procuraduría en ese momento respecto al caso fui yo. Sí. Bien. O sea que por eso tú tomaste acción en ese caso y en los otros no. Porque desconocía. No es nada fecha personal contra uno y contra otro no. Ahora, el hecho posterior es que fuimos a un juicio y el 4º juzgado de la instrucción estableció como una facultad
revertir por completo, repito, por completo, el archivo. O sea, entonces estamos como se comenzó. Ese es un caso que si el Ministerio Público quiere y si se acepta en un tribunal, puede ser juzgado. ¿No? Y que yo voy a accionar. Y que tú te vas a constituir en parte... pero sí. yo voy a accionar, eso lo sabe todo el mundo. Bien. O sea, tú no te quedas nada más en que lograste que se echara hacia atrás el archivo, sino que vas a proseguir. Voy a accionar. ¿Cuál que sería, vamos a decir, o serían los elementos que sustentarían una acción judicial en ese caso contra Andy Daguarre? No, primero lavado de activos. Lavado de activos. ¿Tú Sí, crees que tiene claro, los elementos de lavado de activos? Y segundo, soborno. Bueno, Claro el que soborno sí. está más claro porque se le No, paga y lavado de dinero. activos. Lavado Lavado. de activos. Y además, acuérdate que esa transacción terminó con un apartamento. 2.4 millones de dólares. En Nueva York. En el estado de Nueva York. Entonces hay muchos elementos. Ahora, yo espero que el Ministerio Público, y yo por un nivel de prudencia voy a esperar 15 días. De verdad. Quien más conoce lo ocupado que está el Ministerio Público soy yo. Porque yo sí le he dado trabajo. Y le seguiré dando. Entonces, vamos a esperar estos 14 días y yo voy a proceder. Si yo veo que en el transcurso de los próximos 2 o 13 días el Ministerio Público acciona, no hay problema. Sí, si ellos toman la iniciativa... No hay problema, no tengo ningún tipo de problema. Y que el curso de los acontecimientos paute el proceso de investigación. Yo tengo el convencimiento, el instinto, de que Procuraduría está armando un expediente Odebrecht 2. Esa es mi impresión. Yo, contra lo que mucha gente piensa, no es que tengo información privilegiada por mis vínculos. Todo el mundo sabe que yo trabajé para este cambio, pero no. Bueno, tú comenzaste antes del cambio. Pero la gente podría pensar que yo tengo acceso a información privilegiada por eso, y no es así. Digo, no, porque la mayoría de esos expedientes tú Antes. lo tenías antes de que el gobierno cambiara y todo eso, ¿no? Entonces, eso es importante sostenerlo. Segundo lugar, esto lo que es revelador del proceso de resquebrajamiento institucional que prevaleció en la gestión anterior en Procuraduría. Porque el curso de la información a posteriori nos ha demostrado que en Procuraduría las cosas no transitaban el camino correctamente, había una especie de amparo político a todo aquel que estuviese vinculado, asociado a la pasada administración. Y yo te digo hoy, aquí, que estaré en el PETCA próximamente. Sí. Con un tema. Con otro tema también. Bueno, hay un caso más que de alguna manera, no sé si fue por las iniciativas tuyas. El Coral. Ajá, que tú siempre dijiste, señores, no solo es la corrupción de funcionarios civiles, hay militares, hay altos oficiales policiales. Y vino este caso en que está Adán Cáceres y demás. Bien. Y hay más casos. Sí, militares. Tú dijiste algo, y fue lo que me motivó a invitarte en esta ocasión. Tú dijiste, y eso lo vamos a tratar en el próximo segmento, de que la maquinaria de militares PLDistas que incurrieron en hechos de corrupción, cohecho y que traficaron influencias sigue intacta en el presente. Tú me vas a hablar de eso cuando volvamos de esta pausa. Justo. Doctor Guido Gómez Mazara es nuestro invitado de hoy. Eso de que esa maquinaria de altos oficiales PLDistas sigue intacta, ¿cómo es eso? Claro. Mira, el presidente de la República tiene un estilo. Eso hay que respetarlo. Yo siento que en el mando militar, como parte importante del aparato administrativo, pero estamos hablando del plano militar, la noción de gradualidad ha sido la regla prevaleciente. ¿Por qué? Porque el país, el presidente tomó las riendas en el marco de una crisis sanitaria, crisis económica, y generar una especie de golpe de choque en el sector militar no iba acorde con el ambiente en que, desde el punto de vista económico y social, el país fue asumido por el presidente. Eso no significa miedo, porque en la República Dominicana no hay posibilidad alguna de un golpe de Estado.
Primero porque aquí no hay ningún guardia que tenga liderazgo, pueblo ni legitimidad. Y los escarceos que pueden estar haciendo es más defendiendo su patrimonio obtenido ilegalmente que el liderazgo político o posibilidades de resquebrajar el orden democrático del país. Hay que decirlo. Ahora, ¿qué pasó? En los últimos años, un gobierno con las características del PLD por su larga estadía en el poder generó un sentido de gracia en las promociones militares que estaba íntimamente vinculada a la lógica de confrontación interna en el PLD y a la cercanía y proximidad del liderazgo político. Y eso estableció las bases de un desorden en la movilidad del rango, porque la gente no era colocada en función de sus destrezas formativas, por el contrario, eso generó un entaponamiento en los mandos a sustituir que entendían y veían que el único camino para acercarse a la promoción era ser un servil del líder político determinado. Bien, frente a ese acontecimiento, fíjate que en las investigaciones que se han hecho a posteriori de la juramentación del nuevo gobierno, cuando Procuraduría ha tocado el tema del combate a la corrupción y ha llegado al ámbito militar, te darás cuenta que cuando el escándalo ha explotado, los niveles de sustitución han recaído en lo inmediato en gente que estaba comprometida con las prácticas corruptas del pasado. El mejor ejemplo que pongo es el CESTUR, que se pide sustitución del titular anterior que tenía 6 años en el puesto, frente a una investigación que lo compromete en su totalidad y al que de inmediato colocan era parte también de la estructura y por eso mandan a Matsunaga para allá. Bien, ¿por qué? Porque gran parte del crecimiento económico de una parte del mando militar se lo debe al PLD y su principal sentido de lealtad está vinculado a los gobiernos del PLD, no al actual. Y yo no propugno porque en el ánimo institucional del actual gobierno se cambie a guardias pro-PLDistas por pro-PRMistas. No. Yo le estoy diciendo que el fundamento de todo militar tiene que estar al servicio de la institucionalidad porque es un mandato de la ley orgánica. Porque yo estaría reproduciendo lo que hoy cuestiono si creo que hay que buscar los guardias del PRM. No. Es generar la sensación de que la promoción, el ascenso está íntimamente vinculado con la capacidad y con el talento. Aquí se produjo en un momento histórico, cuando se dio el cambio de 1978, una coyuntura muy difícil. Rafael Chalcup Mejía ha dicho que ese régimen de los 12 años era una dictadura militar liderada por un civil. Y vimos en esos años ese pugilato que había entre los grupos militares. Sí. Y Balaguer lo manejaba así, Bochán, toda esa gente. Y don Antonio, que llegó y muchos se burlaban de él, un hombre campechano, pero de inmediato desmontó esa maquinaria. Arrancó rango, desmontó esa maquinaria. Mucha gente esperaba que se replicara eso ahora. ¿Tú piensas que la coyuntura es lo que ha impedido nada más? Sí, yo pienso que la situación de pandemia y crisis económica ha postergado ese tipo de sustituciones. Mira por qué. Porque un gobierno con las características del actual necesita una lealtad institucional a las acciones. Y tú no puedes construir lealtad institucional a las acciones del nuevo gobierno con gente que está profundamente comprometida con la pasada administración. Si yo tuviese un espíritu de retaliación, te comienzo a citar nombres, pero yo te doy un solo ejemplo. Un solo ejemplo. Cuando Luis Abinader, siendo candidato, e inclusive Leonel Fernández, fueron al Congreso a impedir la intención de modificación constitucional que una llamada de Mike Pompeo impidió, los dos oficiales que estaban en ese operativo, uno de la policía y otro de la Marina, todavía hoy tienen responsabilidades en sus cuerpos. Báez Aybar, un general, y Lee Ballester. Y tú te preguntas, ¿y por qué todavía siguen con mando? ¿Acaso cambiaron de lealtad? Esa es la pregunta que tiene mucha gente todos los días. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la República Dominicana, una de las tareas fundamentales de la actual administración es promover el carácter de profesionalización en el mando. ¿Y qué ha pasado en el país? Que en los últimos años tenemos militares muy ricos que se mantuvieron con demasiados años en el control del aparato administrativo y que en ese proceso de enriquecimiento su lealtad no puede ser con el PRM, tiene que ser con los otros. El dueño del CESAC, yo lo digo el dueño, así mismo, el ex general Araceli Castillo,
digo el dueño, pero es el dueño absoluto del CESAC, que es el mecanismo de seguridad de todos los puertos y los aeropuertos en el país. ¿Dónde se produjo un conflicto? En el aeropuerto José Francisco Peña Gómez. Yo no estoy entrando en el terreno de la especulación. Lo que estoy es hilvanando acontecimientos con el tema esencial de cómo mandos militares muy enriquecidos todavía podrían tener la capacidad de tener gente en sus cuerpos que informe, obstruya y dinamite, en el mejor sentido de la palabra, la gestión actual. En el actual mando militar hay gente de condiciones y de formación sin precedentes. Yo creo que Carlos Díaz Morfa, digo su nombre por el nivel de confianza que tengo, es una persona sensata, racional, usted puede discrepar de él o no, pero es un militar que conoce la estructura militar. Por ejemplo, usted va al ejército, y yo no sé si con esto le crea un problema, pero yo te invito a que invite al jefe del ejército. Debe ser uno de los oficiales superiores de mayor preparación que tiene el país. Mira el currículum. Vete a donde Ulloa Cabrera, el de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Aquí nunca se había encontrado tanta droga en tan poco tiempo. Sí, lo conozco, sí, sé, una persona de una gran integridad. Un oficial correctísimo. Sí. Entonces, es verdad que hemos ido avanzando. Por ejemplo, el jefe de la policía es una persona que tiene un criterio institucional. El de la Marina de Guerra, que ha hecho una contribución con el tema del combate al narcotráfico. La policía necesita abrir los ojos porque parece que le están haciendo yo creo que en la unos líos. En la policía hay mucha gente muy comprometida con la pasada administración y que entendía que el actual titular no podía ser, habían hecho sus cálculos y están haciendo lo que siempre han hecho. Obstruir su gestión, lanzarle dinamitas y dificultades. Pero es un oficial que viene con un nivel de formación y que no está contaminado con prácticas de corrupción. Pero óyete, producto de la investigación Coral, un oficial fundamental estaba comprometido, Pérez Sánchez, y tuvieron que suspenderlo porque en la red de acusación estaba vinculado. Y yo estoy seguro que hay más. Hay más. Entonces, eso hay que mejorarlo institucionalmente. La última palabra la tiene el presidente de la República, como comandante en jefe, pero yo hago una observación de que en la agenda de la gestión institucional hay temas pendientes, viene una reforma fiscal, y tú necesitas dos cosas elementales. Niveles de satisfacción en la dirección media y en la base del partido, que entiende que necesita un espacio de retribución, pero también necesita una lealtad institucional del mando, que tenga conciencia del compromiso que implica esta gestión y que no esté frotándose las manos para que la alteración de la paz pública, que no va a ser posible, porque en este país pueden haber reclamos y reacciones, pero nadie está en capacidad de alterar la paz pública. Sin embargo, hay gente que tiene su lealtad del otro lado y quisiera apostar a esto para ver en qué medida una situación se descontrola y el cerco procesal de mucha gente, incluyendo militares, es postergado y se manejan con un timing de lo que debe ser el consenso, la concertación, en el marco de una situación difícil. Bueno, eso es lo que alguna gente ha estado un poco, no sé si especulando, diciendo que quizás quieren forzar algún tipo de negociación espuria, creándole dificultades al gobierno para ablandarlo en esa otra lucha contra la corrupción. No, pero el gobierno no puede intervenir en las decisiones de Procuraduría. No, ni yo pienso que nadie le podría trazar raya a doña Miriam y a su equipo. Vamos a una pausa y volvemos. Guido Gómez Mazara, nuestro invitado de este día. Bueno, al margen de esas cosas, ¿cómo tú ves la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, en la labor que está haciendo el Ministerio Público? Mira, sin que el sector político se haya detenido a pensar, porque no es de su menester en función de la independencia que debe tener y existe en Procuraduría, el elemento de mayor legitimidad y aplauso ciudadano en la actual coyuntura, y eso lo pueden medir, es el gesto, la acción y la persecución de Procuraduría. Repito, sin que en la intención del sector oficial gubernamental exista una especie de sordina y coordinación. ¿Por qué? Porque la gente ha percibido que la acción en términos de persecución de la corrupción
trasciende la acción de política pública del gobierno, se constituye en una aspiración ciudadana. La gente tiene que recordar lo que decían el día que la Junta Central Electoral anunció la victoria de Abinader. Lo queremos preso. Y yo soy enemigo de conculcar derechos fundamentales. Creo que hay que preservar el debido proceso y la presunción de inocencia tiene que prevalecer. Sin embargo, mi querido amigo, cada vez que tú tocas una tecla, lo que sale es pus. Y el nivel de acumulación no tiene presente. Por eso, la Procuraduría en su actuación valida el gobierno, pero también se constituye en una señal importante para gente que puede malentender que el cambio era solo para los que se fueron. No, para los que están, para los actuales. Y si nosotros, desde el PRM, no tenemos plena conciencia de que el cambio era algo que trascendía el eslogan de campaña, era un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, la gente va a salir a las plazas y va a reaccionar de la misma manera que reaccionó frente al pasado gobierno. Porque los parámetros que se construyeron en el marco de la oposición que hacía el PRM y otros sectores no era exclusivamente para los PLDistas, es porque la ciudadanía entendió que hay parámetros, modelos, actitudes que no pueden ser replicadas actualmente. Y en función de eso yo tengo el convencimiento de que la política emanada del Ministerio Público va bien. A veces no entendemos que el componente emocional, en términos de perseguir la corrupción, no se parece a la orquestación correcta de los expedientes. La gente cree que un expediente se hace de un momento para otro. No, es levantar información. Por ejemplo, yo te puedo decir que mi próxima visita al PETCA, contrario a otras, va a tener la auditoría. Una auditoría para sustentar una acusación. Una acusación. Ya tú te vas a constituir para acusar a alguien. Formalmente, porque ¿cuál es el problema? Históricamente se depositaba la denuncia con la documentación. Y recuerda que en materia de corrupción administrativa es importante tanto la auditoría de Contraloría General de la República como la auditoría que emane de Cámara de Cuentas. Entonces, esto es un trabajo que facilita la estructuración del expediente. Reitero, en este caso era calcar el modelo Coral en el que de una forma u otra se generaban pagos a empleados entre comillas que devolvían 75% de los recursos. Wow. Finalmente, me ha llamado la atención que he visto en vehículos públicos, guaguas y eso, creo que es una iniciativa de Fenatrano, me parece, o los movimientos que están un poco cercanos a esa entidad, de apoyo al trabajo de doña Miriam y el equipo de Procuraduría contra la corrupción. Eso por ese lado. Y por otro también, el buen amigo Cándido Mercedes y otros están impulsando una campaña diciéndole al gobierno que cuando se haga ahora el presupuesto complementario, se incremente el presupuesto a la Procuraduría. ¿Qué te parece? Yo seré de los primeros que va a estar ahí impulsando un incremento presupuestario para la Procuraduría General de la República. Bien. El primero. Muchas gracias, Guido. Gracias a ti. Bueno, nada, cuando ocurran otras cosas, manténme al tanto, por favor. No, en esta semana van a ocurrir. Muy bien. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.